Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de educación en general y de educación privada en particular, y para ello hemos invitado al presidente, la directora ejecutiva y un miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, de la República Dominicana. Ellos son el licenciado Antón Tejeda, presidente, la licenciada Julia Muñiz, que es la directora ejecutiva, y la licenciada Yasmín Estrella, miembro del Consejo Directivo. Con ellos conversaremos sobre la realidad de la educación en el país, tan batida en estos días por temas interesantísimos, y de la educación privada en particular. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispun, el subjefe de redacción Eli Heiliger y los periodistas de la redacción integrada de Diario Libre, Wilder Páez y Lisania Batista. En unos instantes arranca este diálogo libre con el presidente, la directora ejecutiva y un miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias, don Adriano, y al resto del equipo aquí de Diario Libre. Para nosotros es un tremendo orgullo esta invitación, y a mí en particular, que soy un lector asiduo del Diario Libre, mi lectura requerida en la mañana. Los felicito por el gran trabajo y la imparcialidad que yo entiendo que este diario lleva toda la mañana al pueblo dominicano. Pues y de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por recibirnos. La doctora Julia Muñiz, como usted dijo, es la directora ejecutiva de AINEP. La señora Yasmín Estrella es la directora general de MC School y también miembro de la Junta de Directores. Yo soy el presidente del Colegio St. George y presidente en este momento de AINEP. Antes de empezar, si ustedes me permiten, yo quiero decirle un poquito qué es AINEP. Esa era la primera pregunta. Ok. Porque como muchas organizaciones gremiales que hay en la República Dominicana, parece que siempre hay 10, 15 asociaciones que representan. Entonces la pregunta es, ¿a quién ustedes representan? AINEP es una asociación que inició como la coalición de escuelas del Distrito 1503. El Distrito 1503 es el mayor distrito escolar en la República Dominicana, que básicamente es esta área. Nosotros nos dimos cuenta bastante temprano que si queríamos tener una real representatividad y un termómetro de qué es lo que está pasando en la educación nacional, teníamos que tener representatividad de las otras ciudades, de los otros distritos, pueblos, etcétera. Y hoy en día AINEP tiene una membresía de aproximadamente 500 y pico de colegios privados, desde Jarabacoa a Santiago, a La Vega, a San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Baní. Y hemos venido haciendo un trabajo bastante arduo de conseguir el apoyo y la representatividad de estos colegios. Cuando la gente piensa en colegio privado, desafortunadamente, piensa en los colegios elite. Y de 3,000 y pico de colegios privados que hay en la República Dominicana, el 1% son los colegios elite. O sea, el colegio elite no es una representatividad real de lo que está pasando en la educación privada en este país. Y hay que estar claro de eso. Por lo tanto, AINEP se ha abocado a tratar de tener una representatividad realmente digna de lo que es la República Dominicana hoy en día y de los servicios que ofrecen los colegios privados en los diferentes pueblos y cosas así. Entonces eso es algo que nos da mucha satisfacción porque es algo que distingue a AINEP. Otra cosa que distingue a AINEP es la institucionalidad. Nosotros tenemos una directora ejecutiva, nosotros todos somos educadores a tiempo completo. No tenemos tiempo realmente para crear política o para darle seguimiento a las políticas educativas que estamos promoviendo, nuestra participación en el Ministerio de Educación, etc. Y por eso es que ha sido esencial, yo diría, para el éxito de AINEP, tener a la doctora Julia Muñiz, que es una abogada especialista en menores, ¿no? Y eso también nos da a nosotros la capacidad de consulta, ¿no?
porque como hablaremos hoy, vamos a ver que este es un sector que está altamente regulado por diversos sectores, diversas leyes, y es un tema complejo. Entonces, y aparte de eso tenemos una junta de directores compuesta por 9 personas, de esas hay algunas de Santo Domingo, tenemos miembros de Santiago en la junta de directores, de San Pedro de Macorís y de La Romana. Estamos trabajando con algunas otras instituciones, queremos tener un poquito de representatividad del sector católico. Esta asociación fue iniciada en su momento, el primer presidente fue el padre Héctor, que era el director del Calazán en su momento. Luego pasó por aquí de la presidencia el señor Rafael Rodríguez, que es el presidente de Luis Muñoz Rivera. Posteriormente la señora Belén Pou, que es la directora general del DECROLI. Y ahora me encuentro yo en esta posición. Entonces, hay muchas instituciones educativas representativas locales, qué sé yo, en Santiago está... Sí, en diferentes localidades hay diferentes asociaciones. Nosotros tratamos de trabajar con todas ellas, no somos excluyentes. Y lo que estamos tratando realmente, yo lo digo cada vez que tengo la oportunidad de sentarme en el Ministerio de Educación, aunque usted dijo que nosotros vamos a hablar de la educación privada, ciertamente eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos preocupados por la educación en la República Dominicana. Y la educación en la República Dominicana contempla ese 25, 20, 22, 23% que es el sector educativo privado, pero hay un 75% también que es la educación pública. Y al final del día, las políticas que diseña e implementa el Ministerio de Educación, que van orientadas al sector público, son aplicadas al sector privado. Y eso es uno de los temas que a través de los últimos 6, 7, 8 años hemos venido colaborando y trabajando con el Ministerio de Educación, porque esa camisa que se diseña para el sector público no necesariamente le sirve a la medida al sector privado, porque son temas diferentes, ¿no? ¿Cómo se dicen? Challenges, son retos diferentes que el sector educativo privado conlleva. Entonces, ese es un poquito de un briefing rápido de lo que es AINEP. Yo le quería preguntar, porque originalmente la mayoría de los colegios privados eran colegios religiosos, creados por órdenes o de monjas o de sacerdotes. Sí. ¿Cómo está la mezcla ahora? ¿Quieres contestar tú, Julia? Bueno, básicamente sí, ya es un sector muy heterogéneo. Como mismo usted dice, en un principio se creaba bajo... Nosotros siempre denominamos que el sector privado se creó como el brazo operativo del sector público por las carencias que en determinado momento había de espacio físico a nivel nacional. Entonces, en diferentes localidades se va creándose de la mano con el Estado, pues ciertas instituciones educativas. Luego, de ahí ya se van creando más, se va abriendo la diversidad, tanto el tema cristiano, laico, al monolingüismo, al bilingüismo, es decir, la educación va evolucionando y asimismo ha ido evolucionando el sector educativo dominicano y ha ido ampliando la oferta académica, que eso es lo que hace que nuestro sector sea tan heterogéneo, porque muchas veces cuando se hace algún tipo de opinión se habla a modo generalizado, sin embargo no se va al corazón de esa institución y se valida realmente si es la misma oferta académica que puede tener el próximo o con el que se pudiese estar haciendo la comparación. A nivel nacional, hasta hace aproximadamente 3 años habían 4.333, ya luego con las diferentes inversiones que se han hecho en infraestructura y los concursos docentes, pues ha habido una migración de la población estudiantil hacia el sector público y ya el sector ha bajado y estamos entre un 22 y un 20%. Esto realmente ha afectado mucho a instituciones, principalmente en las provincias, que han ido cerrando sus puertas por la migración de la población. Pero alguien ha dicho que a raíz de los problemas de la escuela pública, muchos de esos estudiantes están volviendo a los colegios privados. Sí, eso es algo que también ha pasado, porque en determinadas ocasiones se
se ha creado el producto de la tanda extendida. Sin embargo, la tanda extendida no trae consigo una carga educativa o un programa lo suficientemente robusto para mantener al estudiante comprometido o enfocado en un proyecto. Entonces, cuando el estudiante no se encuentra realmente desarrollando la creatividad que tiene normal por su edad de crecimiento y desarrollo, pues obviamente suceden este tipo de situaciones, y se ha dado el caso de que han retornado y han empezado a regresar, pero ya aquellas instituciones que han cerrado sus puertas, pues han cerrado. Claro, claro. Doña Inés. Ha habido una manifestación bajo el lema "Con mis hijos no te metas" frente al Ministerio de Educación. ¿Cuál es la postura de AINEP en este tema? Bueno, mira, yo creo que no hay que decirlo, ¿no? Es un tema complejo. Y todos lo sabemos. Y es un tema que altera los pensamientos y las opiniones de cada individuo. AINEP, a diferencia de otras instituciones, nosotros tuvimos mucha presión de la membresía para opinar, y opinar inmediatamente salió esta normativa. La Junta Directiva lo que decidió fue solicitar una reunión con el Ministerio de Educación, específicamente la nueva dirección de género que se acababa de crear, con la directora de los colegios privados del Ministerio de Educación, y solicitamos la reunión para pedir una aclaratoria. Obviamente hay aspectos de esa ordenanza que a nosotros nos preocupan. Pero no nos pareció justo a nosotros hacer una declaración sin antes darle la oportunidad al Ministerio de Educación de que nos explicara realmente cuáles eran sus objetivos con esta ordenanza, porque pareciese ser que la equidad y la igualdad y el respeto hacia la mujer, que es un problema que tenemos en este país y hay que trabajarlo definitivamente, no es un tema que nosotros ni mucha gente está opuesto. Sin embargo, hay otros temas que se han circulado dentro de ellos, por ejemplo, de los videos que venir de Sudamérica, de No te metas con mis hijos, de esa campaña, que la palabra que me viene a la mente es transgiversan, o sea, te cambian un poquito la percepción, y ahí empiezan entonces, está pasando esto, está pasando aquello, y no hay claridad. Nosotros le solicitamos al Ministerio una claridad de esa ordenanza, específicamente en el acápite D de los objetivos de esa ordenanza, habla de la desconstrucción de los estereotipos. Y yo entiendo que ese es un aspecto que es peligroso, y es un aspecto que hay que aclarar exactamente qué es lo que el ministerio se refiere con esa cláusula, con esa oración. Y no solamente eso, que nosotros hacemos hincapié en esto, es qué es lo que se persigue, pero también deberíamos aclarar qué es lo que no se persigue. Porque el problema y la preocupación de muchos sectores, muchas padres de familia, muchas familias y muchas instituciones educativas es hasta qué nivel va a llegar la injerencia de la escuela en la educación y la formación de los niños, y qué le compete a la familia. Entonces, nos entramos en aguas muy profundas, que yo entiendo que hay que tener cuidado, qué se dice, qué se hace, en qué forma. Nosotros estamos muy acostumbrados a respetar la diversidad y a respetar el individuo. Yo digo que esa palabra desconstrucción suena mucho a destrucción. Entonces, cuando tú hablas de destruir, la gente lo que le viene a la mente es destruir valores tradicionales. Mi pregunta es, o nuestra pregunta es, bueno, ¿por qué hay que destruir algo para construir el respeto de otro sector? ¿Por qué no pueden haber los dos? ¿Por qué no podemos hablar en términos de una construcción para ambos? Para aquellos, esa minoría que se siente irrespetada, que no se siente valorada, pero también respetar los valores tradicionales existentes. Entonces, yo creo que es un poquito el uso de las palabras. Psicológicamente, esa palabra como desconstruir, destruir algo que ya para un sector
de la sociedad dominicana son valores tradicionales importantes. No solamente de la sociedad dominicana. Es decir, para construir la nueva familia a la que aspira mucha gente, no hay que destruir la familia vieja. Esa es mi opinión. Pero el término general de esto puede implicar eso, y yo creo que ese es el peligro. Aunque no sea. Pero la forma tan amplia en que está construida la frase, cabe todo. Sí, y en Diario Libre, perdóneme que le interrumpa, editorializamos sobre otro aspecto muy importante. ¿Quién va a enseñar esto? Ese es un punto importante que sumamente importante. De la asociación hemos conversado. También la orden departamental tiene oportunidades de mejora en su redacción. Queda muy ambigua, habla sobre tópicos muy al aire y como usted mismo dice, perfecto, vamos a crear una metodología, pero primero vamos a desarrollar cómo la vamos a implementar, con cuáles actores nosotros contamos y cómo la va a recibir la población. Y como decía el señor Tejeda, la parte de cuál es el rol que va a jugar la familia. ¿Tú tienes un aporte de eso? ¿Cuál es el rol que juega la familia y cuál es el rol que juega la escuela? Porque indudablemente nosotros como escuela tenemos un rol académico, educativo, pero a la vez somos copartícipes de los padres. Tú eliges la escuela que tú entiendes que satisface lo que son los valores que tú desde el seno familiar promueves para que esa escuela dé continuidad a los mismos. Entonces trabajamos en un engranaje y es sumamente importante que tanto la institución de la familia como la institución de la escuela estén a la par y estén de acuerdo en todo lo que se vaya a hacer desde la escuela. Entonces, a nivel del ministerio, como decía el señor Antón, es de suma importancia que se aclare qué es lo que se va a determinar por medio de esta ordenanza y cuáles son los pasos que debe seguir el ministerio para implementarlo, porque esto va a llevar consigo una elaboración de un currículo para implementar en las escuelas desde temprana edad. Entonces, nosotros como AINEP entendemos que es de suma importancia que se aclare y se comunique, pero que se aclare incluyendo a todos los sectores de la sociedad que deben participar en esto y sobre todo los padres. Muy bien. Don Eli. Sí, fíjense, el sector público ahora mismo está haciendo un gran esfuerzo en preparar a los profesores. Hay diversas instituciones, hay programas con universidades, especialmente en asignaturas como matemáticas y lengua española. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es la política que tienen los colegios privados al momento de seleccionar a los profesores? ¿Se nutren de eso que prepara el Estado o ustedes tienen algún tipo de academia para prepararlo? Mira, yo quiero empezar contestando tu pregunta, que es una excelente pregunta, de la siguiente manera. El profesor es el eje esencial de la educación. Tú puedes tener una gran institución educativa, un plantel físico, buenísima tecnología. Si tú no tienes un buen profesor, el sistema colapsa. Vamos a empezar por ahí. El Ministerio de Educación, a través de el ISFODOSU y el ENAFOCAM, están haciendo, yo creo, una muy buena labor en la preparación de los profesores. Mucha gente no entiende cuál es la diferencia entre el ENAFOCAM y el ISFODOSU. El ISFODOSU prepara personas que quieren entrar al magisterio. El INAFOCAM reentrena o entrena o desarrolla profesionalmente personas que ya están en el magisterio. Esa es la diferencia, ¿no? El ISFODOSU es un instituto superior. Entonces están haciendo, yo creo, una muy buena labor. Tienen unos programas muy interesantes. Usted sabe que ahora está el maestro de excelencia, el proyecto que está llevando a cabo el INAFOCAM para que no cualquiera pueda entrar a la carrera del magisterio. Tenga que tener ciertos requisitos, tiene que pasar ciertos exámenes. Y eso nosotros entendemos que es positivo, porque se tiene que valorizar la labor del maestro. Yo creo que se ha perdido un poquito el valor y el respeto al maestro. Y tenemos que volver un poquito hacia atrás, hacia la vieja escuela y volver a que ese es un tema de respeto.
El sector educativo privado, en su mayoría, tiene sus propios entrenamientos, que lo hacen in-house, o sea, lo hacen en los mismos colegios. Muchas veces las mismas editoriales que surten los libros dan entrenamientos de cómo utilizar esos libros o metodologías para el entrenamiento. Sí ha habido uno que otro caso, ¿no, verdad, Yasmín?, donde hemos colaborado junto al ministerio para hacer formación en conjunta. Tanto, y esto va al espíritu de lo que es AINEP, tanto para que el sector privado aporte al sector público, pero hay mucho que el sector privado puede aprender del sector público también. Entonces hay una doble vía de aprendizaje, y eso es lo que estamos buscando realmente con el ministerio. Obviamente, muchos de los colegios privados no tienen los recursos con el cual cuenta el Ministerio de Educación. Entonces, el nivel de entrenamiento, la masividad de ese entrenamiento para el sector público es mucho mayor que en el sector privado. Y por eso buscamos a veces hacerlo en colaboración. Yasmín, yo no sé si tú quieres añadir algo. Hay una parte importante de la pregunta que usted hace sobre esos especialistas en área, que creo que iba por ahí su pregunta, de gente que enseñe matemática, gente que enseñe lengua y quién los forma. Hay una necesidad imperante por ese profesional que esté enfocado en las áreas. Cuando nosotros hacemos nuestra selección de maestros, nos fijamos que si yo voy a poner un maestro que dé matemáticas, ese maestro domine el área de matemáticas. Como hay una necesidad de formarlos, entonces se están empezando a contratar especialistas de otras áreas, como por ejemplo ingenieros que puedan dar matemática, física, química. Entonces, esos maestros se les requiere una habilitación docente. Actualmente las habilitaciones docentes, según yo tengo entendido, el Ministerio de Educación Superior las está revisando para que si tú quieres dar matemática o ciencia, tú te especialices en esa área, porque cada área de enseñanza tiene sus particularidades y es de suma importancia capacitar a los maestros en esa área. Muy bien. Wilber. Sí, se aplica en ustedes y les ayuda la ley 66-97 que exonera a los centros educativos privados de algunas cargas impositivas. Déjame yo contestarte esa pregunta. Mira, y qué bueno que estamos hablando de la ley, porque nosotros queríamos traer a colación también el tema de la Constitución en la República Dominicana. Cuando uno representa 540 colegios, hay un poquito de diversidad de opinión, como ustedes se pueden imaginar. Estratos socioeconómicos muy diferentes, necesidades y realidades muy diferentes. Y lo que a nosotros nos ha funcionado, cuando en la misma junta de directores tenemos un argumento, es ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Y vamos a tratar de basarnos de aquí y orientarnos por ese camino. La ley 6697 es una ley 6697. Sí. Es una ley vieja, 97, que necesita ser modificada. Hay algunos aspectos de esa ley que son excelentes. Uno de mis profesores fue uno de las personas que la redactó y realmente es una persona que conoce mucho, pero ya hay que modificarla. La ley 6697 no exime, no excluye a los colegios privados de pagar impuestos. Eso no es correcto. La ley 6697 lo que dice es que las instituciones educativas, y no hace diferencia entre público y privado, pueden importar materiales educativos sin pagar aranceles y TEBI. Eso no está funcionando y nunca ha funcionado. Uno hace una importación, somete la exoneración a aduanas o Hacienda o a la institución que sea y se toma tanto tiempo que te sale más caro el almacenaje en el muelle que traer pagar el impuesto. Que pagar el impuesto. Entonces, nosotros de hecho estamos trabajando un protocolo con Hacienda porque entendemos que ese es el tipo de cosas que pudiera ayudar a los 540 colegios. Muchas
muchas personas no entienden que algunos colegios privados son instituciones sin fines de lucro. Por ejemplo, se me ocurre el Babeque. El Babeque es una institución sin fines de lucro. Pero hay una gran mayoría de los colegios privados que son SRL, son instituciones de lucro. Y por lo tanto pagan ITEVI, pagan impuestos sobre la renta, pagan seguridad social, pagan Infotep, pagan impuestos a los préstamos que reciben en los bancos. Es decir, es una empresa privada. Y yo quiero destacar aquí, volviendo a la realidad dominicana, educativa privada, que no es aquí en Piantini. Muchos de estos colegios privados son mamá y papá, en general manejados por la madre. Son empresas familiares muy pequeñas que no tienen o no cuentan con un aval, un apoyo realmente, que es lo que está tratando de crear AINEP, esa vía de poder tener ese diálogo con el ministerio, con Hacienda, con aduanas, porque la ley 6697 se aplica en su totalidad para ciertos aspectos, pero no para otros. Nosotros entendemos que la ley es la ley y la ley se debe aplicar en su totalidad. No entendemos por qué se está haciendo selectivo en las aplicaciones de los diferentes normativas. Obviamente la experta en la ley aquí es Julia. Julia, no sé si tú quieres añadir algo a eso. Mira, en el 2017 nosotros preparamos un estudio, porque es que la sociedad suele pensar que nosotros no pagamos impuestos o que recibimos terrenos producto de donaciones, y no es así. Incluso dentro de la DGI no hay una categorización. Nosotros somos una SRL tal cual, y tenemos la misma carga impositiva. Entonces, nosotros preparamos un estudio donde demostrábamos que solamente el 4% de la muestra que se realizó dentro de nuestra membresía era una ONG. Luego, el 96% son sociedades comerciales que tienen un impacto, como por ejemplo el impacto del ITEVIS, que es un servicio que tú pagas, un impuesto, perdón, que tú pagas, sin embargo tu servicio no está grabado, entonces se te vuelve un gasto. No se puede compensar. Exactamente, no tienes cómo compensarlo. Tienes esa problemática también dentro del marco de la ley, que te dicen, bueno, puedes importar, pero entonces al momento que vas a importar te sale más caro el almacenaje, pues entonces lo vas descartando. Realmente no existe en República Dominicana un régimen impositivo para el sector educativo privado. Especial, perdón. Un régimen impositivo especial no existe. Porque el caso de los colegios, sin intentar ser despectivo, de barrio, el colegio privado de barrio, es el resultado de dos maestros o de un maestro que salieron del sector público o del sector privado, se instalaron en una casita en ese lugar para servir una necesidad. Eso es así. Muchos comenzaron con los niños llevando su sillita. Así es. Debajo de una mata también. Y debajo de una mata. Ese fue el caso de un colegio que visitamos en La Vega, que tiene la tanda extendida y todo eso, tiene 1000 y pico de estudiantes, y el señor es un educador de, qué sé yo, 70 años de ejercicio de magisterio, y así fue como él empezó, porque él me hizo el cuento. Yo en mi casa venían los muchachos con sus 3 sillas, yo tenía 3 muchachos y hace 70 años así empecé, y ahora está él, está su esposa, sus 3 hijas, los esposos de las hijas, y todo el mundo, uno maneja operaciones, uno maneja finanzas, seguridad, desarrollo de los profesores, es un ejercicio familiar. Ese colegio es realmente un lindo ejemplo de lo que ha pasado en el sector educativo privado. Lisania. Bien. Ahorita hablaban sobre muchos colegios privados que han desaparecido a raíz de la tanda extendida. También me gustaría que abundaran un poco más cómo escogen a su personal docente para mejorar la calidad de la educación del país y cómo están en términos salariales, porque también en el sector público ha mejorado bastante el salario y ya muchos profesores del sector privado quisieran trabajar en el público. Esa es la realidad. Mira, el 4% ha tenido un efecto importante. Creo que todos sabemos aquí que se inició con la construcción de las escuelas. Eso fue una inversión masiva. Entiendo que están haciendo inversiones ahora en temas de tecnología, el tema del desarrollo profesional y obviamente con los salarios. Especialmente si un profesor tiene la doble tanda, el ingreso se torna interesante.
el sector privado ha perdido muchos profesores al sector público. Y yo eso no lo veo mal, porque realmente es responsabilidad del gobierno dominicano proveer una educación pública a la República Dominicana. Y entonces, en ese sentido, la educación privada lo que viene es, como decía la doctora Muñiz, viene a surtir y a dar el servicio de lo que no puede dar el sector público. ¿Cuál es nuestra queja? Que se llevan nuestros maestros en noviembre, en octubre, en marzo, en medio de la tanda escolar, porque hacen un concurso o tienen una necesidad y van al maestro de sociales o de lengua materna y le dicen, mira, te vamos a ofrecer esto, y el maestro se va de la escuela privada y eso nos crea un problema. Nosotros hemos hablado repetidamente con el Ministerio de Educación solicitándole que por favor eso solamente se haga en el verano, en el tiempo de vacaciones, para que cuando un colegio empiece su jornada escolar no nos quiten los maestros, porque es muy difícil, para no decir imposible, para una gran mayoría de las escuelas privadas competir con los salarios del sector público, que vuelvo y repito, nosotros lo vemos bien, qué bueno que están pagando buenos salarios a los maestros, porque esa es una forma de conseguir buenos maestros. Tú quieres buen talento, eso hay que pagarlo. Y eso aplica en la escuela, como aplica en el diario libre, como aplica en cualquier empresa, ¿no? El talento se paga. Yasmín, no sé si tú quieres aportar algo con los temas de los entrenamientos y la calidad educativa. Bueno, sobre todo, yendo por donde tú ibas, deben cambiar los concursos que son en noviembre para evitar la problemática de que los maestros se vayan a mitad de año. Con relación a la pregunta de los entrenamientos, tú quieres saber cómo entrenamos en el sector privado. ¿Y cómo escogen a los profesores? Okay. Si los someten a un proceso de evaluación. Mira, cada colegio tiene su propio criterio de selección de personal. Hay colegios que pasan pruebas psicológicas, hay colegios que te ponen a dar una clase modelo, pero sobre todo hay una depuración de si tú cumples o no con el perfil que se requiere de maestro. Por ejemplo, si yo estoy buscando un maestro de literatura inglesa, yo tengo que buscar un maestro que domine la lengua inglesa y que tenga la formación académica para poder impartir la materia. Es decir, que esté titulado en educación o en áreas afines y que tenga la habilitación docente. Entonces, eso es lo primero, revisar el currículum. Luego de que se revisa el currículum, se somete a un proceso de entrevista. Como te decía, cada colegio tiene su forma de hacerlo. Hay colegios que hacen una entrevista con varios miembros o un comité evaluador y luego de ahí lo van depurando y se pasa luego al director general o a recursos humanos para terminar el proceso. Yo creo que una realidad diferente de la República Dominicana con relación a otros países es que en aquellos países, uno piensa en los países desarrollados, el colegio privado era para la élite de la sociedad. Sí. Uno piensa en Eton School, ese tipo de cosas. Pero en la República Dominicana, a raíz de los problemas políticos de los años 60, hubo una migración de la escuela pública porque los papás querían saber dónde estaban sus hijos, que no estaban siendo bombardeados en una escuela porque estaban protestando por el tema de... Y eso floreció colegios de diferente calidad académica, con diferentes facilidades. Había algunos que tenían buenos locales, había otros que estaban instalados en un cuartico por ahí, aunque fueron evolucionando. Y por eso es lo que explica que cuando se hace evaluación educativa de rendimiento, los colegios privados que debieran salir allá arribota no salen tan altos. Y es simplemente por esa realidad dominicana de que el colegio no es elitista. Y ese es un fenómeno que no se ha observado en la sociedad dominicana. Yo creo que ese es uno de los mejores análisis que yo he escuchado en mis 10 o 12 años involucrado en este gremio. Perdón, Julio. No, y también un aporte a lo que usted decía, hay que tomar en consideración que también cuando se hacen las muestras no son equitativas. El sector privado tiene una cantidad inferior a la muestra que se toma del sector público y sin embargo cuando se arrojan los resultados esa diferenciación no se presenta.
en la muestra. Entonces quizás por eso cuando se ven los parámetros se siente que no hay un aspecto que pueda marcar quizás un poco más la diferencia, pero es que también al momento de presentarse no se muestra y se dice, bueno, de la muestra privada sacamos el 22% y de la muestra pública sacamos el 78%, y las personas suelen pensar que ha sido un 50-50 y no es así. Nosotros entendemos que hay una percepción, y nosotros como educadores nos duele, a mí me duele, cuando no se valora la labor del maestro, no se valora la labor del educador, porque yo creo que eso te dice que las prioridades de nuestro país no están bien alineadas. Esa percepción de que el sector educativo privado es elitista es incorrecta, por la razón que usted explica, pero es una percepción y hay que vivir con esa realidad. Eso es lo que la gente piensa. También hay un aspecto sumamente interesante en lo que usted dijo. Básicamente, del 65 en adelante es que empiezan a formarse, para no decir la totalidad, yo diría una gran mayoría de las escuelas privadas en este país. Y como usted dijo al inicio de esta entrevista, el sector católico fue el que tenía ese servicio, ¿no? La Salle, Loyola, eran los colegios que proveían ese tipo de servicios. Y son 55 años, y lo digo porque yo nací en el año de la Revolución, esa es mi edad, 54, 55 años, la mayoría de estas instituciones trabajando. Y se han ido desarrollando, algunas han logrado unos muy elevados estándares educativos, a través de que, no es un misterio, señores, a través de procesos, a través de entrenamiento, a través de que esos profesores tengan sus maestrías. Tú vas a ser un profesor de matemática, ven con una maestría. Ya el tú ser un bachelor, un licenciado, no es suficiente para ser un buen profesor. Como tampoco es suficiente que tú digas, yo tengo una maestría y yo quiero ser profesor, porque no necesariamente se traduce al aula, ¿no? Buena gente, buenos procedimientos, un trabajo arduo de recursos humanos. Las operatividades de estos colegios es una operación de recursos humanos. Sobre todo, cómo tú tienes el talento adecuado, cómo los motivas. Ese comentario que hizo Yasmín al inicio también, la coeducación, la colaboración con la familia. Los colegios privados que tienen éxito son aquellos que tienen una APMAE, una asociación de padres, madres, amigos del colegio bien desarrollada y que está involucrada junto al colegio en la gestión educativa. No significa eso que se metan a decir, mira, nosotros no queremos que den exámenes o esto está muy duro, porque ya eso es extralimitando. Pero, por ejemplo, con este tema de la política de género, son temas que hay que discutirlo con tu asociación de padres y madres de tu colegio, para tú saber cuál es la perspectiva. Yo siempre uso la palabra, hay que tomarle el pulso a qué es lo que quiere la gente y qué es lo que está pensando la gente. Y nosotros por eso decimos que somos comunidades educativas. Cada colegio es una comunidad educativa que refleja los valores, los principios, las prioridades, las cosas que esa comunidad considera importantes. Y por eso es que yo entiendo que nosotros entendemos que la diversidad es importante. El respeto, ese respeto a lo tuyo, a lo que tú quieres ser, no tiene que necesariamente afectarnos a mí. ¿Por qué no puede haber un respeto mutuo? Y como educadores, esa es la voz cantante, eso es lo que repetimos una y otra vez, de que ¿por qué no puede haber un respeto a tu individualidad? ¿Por qué para yo respetar tu individualidad tenemos que destruir o atacar la mía? Y la realidad es que hay colegios, eso se encuentra mucho más en el sector privado que el público, para no decir que no se encuentra en el público. Tú quieres un colegio de este color y de ese tamaño, bueno, lo vas a encontrar en el sector privado. En el sector público es mucho más homogéneo. Entonces ahí se torna un poquito más complicado el tema. Antón ha dado en el clavo en 2 ocasiones. Para tú tener un sistema educativo de calidad, tú debes tener maestros bien pagados y bien capacitados. La labor docente es una labor de tiempo completo. Tú tienes que darle al maestro el tiempo para poder planificar la instrucción.
Con el flujo de información y el cambio constante que hay hoy en día de información, es imprescindible que el maestro estudie y prepare las clases, porque ya los jóvenes con los que estamos actualmente lidiando tienen información 24/7 en la punta de los dedos. Entonces, ahora requerimos de personal capacitado que ayude a los chicos a procesar esas informaciones y a discernir qué es válido y qué no es válido. Tú no puedes dar lo que no tienes. Cuando tú tienes un maestro que no está bien pago, que va a la escuela con miles de preocupaciones, ese maestro no tiene la capacidad en el momento de poder gestionar 20, 25, 30 niños y poderlos guiar y mostrarle actitudes de respeto, actitudes de autovalía. Entonces, un círculo vicioso. Entonces, aplaudimos las iniciativas del MINER de capacitar maestros, de mejorar la educación, de mejorar los salarios, pero es algo que hay que continuar trabajando. Y este trabajo tiene que irse a todos los niveles, no solo a nivel público, sino privado. Nosotros en los periódicos tenemos el problema de las fake news. Ustedes los maestros tienen el problema del fake learning. Imagino que con tanta cosa que anda por el internet por ahí, si el maestro no está preparado lo puede confundir cualquier estudiante. Sí. Lo que dice Yasmín es muy cierto. O sea, Perdón, pero me faltó algo con Yasmín. También está el tema del uso del tiempo. ¿Cuántas horas de clase da el sector privado? Y bueno, tú puedes tener el maestro bien preparado, claro, pero si el sindicato da la orden de que hoy no hay clase. Claro. Y eso varía de escuela en escuela. Por ejemplo, en los colegios privados tú puedes tener 35 periodos de clase a la semana, como puedes tener 37, como puedes tener 25, pero la realidad es que con las demandas curriculares que se ha impuesto ahora a nivel del MINER, es imprescindible tener un horario escolar que llegue más allá de la 1 del mediodía. Y esto tiene implicaciones también para el sector privado y para el sector público. Y como usted dice, cuando tenemos un sindicato que dice que vamos a hacer un paro, entonces ahí no estamos anteponiendo lo que se debe tener como centro, que es el estudiante y su aprendizaje. Y para eso salió una nueva ordenanza que exige el cumplimiento del calendario escolar, de los horarios escolares. Entonces, es ser más respetuoso. Incluso creo que la ordenanza decía que independientemente de que otros sectores promuevan el no cumplimiento del mismo. Muy bien. El curso pasado terminó con unos informes sobre violencia en las aulas tremenda, ¿no? Sí. Fue muy preocupante, pero se centraban o parecían centrarse más en el sector público. En el sector privado no existe o son más reservados. ¿Qué pasa con el bullying? Que tampoco sale en los medios como en otros países. Mira, nosotros estamos sumamente preocupados con el tema de la violencia, pero no nos sorprende. Para nada, porque nosotros le avisamos al MINER que esto iba a suceder. Hace ya varios años, en el 2013, se aplicaron unas normas de convivencia, derivadas también en gran medida de sectores internacionales que presionaron para que estas fueran implementadas. Esas normas de convivencia, para yo darte un ejemplo, si un niño en el colegio hace trampa en su examen y lo encuentran, no se puede, tú no puedes suspender a ese niño, tú no puedes votar al niño. Es más, yo voy un poquito más lejos. Un niño entra con un arma al colegio y atenta contra otros, ¿no? Tú no lo puedes sacar del colegio. Eso es lo que dice la norma de convivencia. Hay que sentarse con ese niño y decirle, bueno, mira, piensa lo que tú has hecho, que esto con lo otro, siéntate en esta esquina, no lo puedes sacar del colegio, no lo puedes suspender. No hay consecuencias a las acciones. No hay forma de enseñarle a un niño que sus acciones tienen consecuencias. AINEP, junto a otras instituciones educativas, nos opusimos ante el MINER fuertemente de la implementación de esta norma de convivencia en su actual forma,
porque dijimos, oye, no nos da la herramienta en la comunidad educativa de disciplinar, no hay forma de tú ejercer disciplina. ¿Y qué va a pasar cuando no hay disciplina? ¿Qué pasa cuando no hay consecuencias de las acciones? Lo estamos viendo en gran medida en nuestro país, o sea, la gente hace lo que le da la gana porque no hay consecuencias. Entonces, el tema de que vimos los niños en las escuelas públicas tirando pupitres y libros y ese tipo de cosas, es alarmante, eso es preocupante y eso es una clara señal de que eso hay que modificarlo. Entiendo yo, de mis últimas conversaciones con el ministerio, que ellos van a mirar otra vez la norma de convivencia. Pero nosotros, los colegios privados y públicos, ambos, nos regimos por estas normas de convivencia que tienen que ser modificadas. ¿En qué sentido? Y no quiero sonar como que estoy repitiendo las cosas, pero ¿por qué estamos complicando lo que no es complicado? Joven, usted tomó una acción que es indebida, usted tiene que pagar sus consecuencias. Padre y madre, su hijo tomó una acción indebida, ustedes tienen que apoyar el colegio en que ese niño tiene que pagar sus consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este tema es tan complicado? En cuanto a ¿cuál fue la otra? Yasmín, yo creo que... Con el tema del bullying, la palabra bullying significa acoso de una persona a otra constante. Entonces, realmente se saca mucho de contexto y se utiliza mucho el bullying con situaciones cotidianas. Se dan situaciones de conflictos entre chicos que no necesariamente se pueden llamar bullying. Y en muchas ocasiones los padres utilizan el término bullying para defender a su hijo por X o R. Entonces, yo no lo manejo mucho en el colegio y se lo digo mucho a los padres. ¿Qué frecuencia ha pasado? ¿Ha pasado con un mismo niño o realmente su hijo tiene situaciones con muchos niños? Entonces tenemos que aprender a discernir si es bullying y a ver si mi hijo está teniendo problemas interpersonales, entonces trabajar con mi hijo. Yendo con el tema de la violencia en la escuela y de lo que pasó al final del año escolar, yo entiendo que independientemente de la norma, y lo dijimos desde el principio, esto es una labor en equipo. Entonces, si usted, papá, vio a su hijo tirando esas sillas y destruyendo el mobiliario de su escuela, si tu papá viste a tu hijo rompiendo y ensuciando tu ciudad, el padre debe también asumir su rol y hubiese sido fabuloso y hubiera mandado un mensaje extraordinario que todos los padres de esos chicos se aunaran, hicieran que todos recogieran la basura que tiraron, fueran a la escuela y arreglaran y limpiaran. Entonces, tenemos que unirnos, tenemos que dejar de ver que la escuela y los padres no estamos trabajando juntos. Tú no estás como papá para defender lo indefendible. Tú estás como papá para guiar y educar, porque tenemos violencia en la televisión todo el día. Tenemos violencia en los dispositivos todo el día. Nuestros niños están bombardeados 24/7 de violencia. Entonces, ¿cómo queremos no tener niños violentos cuando todo el día estoy recibiendo que mataron a una, que violaron a una, que acuchillaron a una? Es una cosa impresionante. Entonces, yo creo que esto es un llamado no solo a los padres, a la escuela, a los medios, a la sociedad, de que sí, eso es lo que nosotros queremos para nuestros niños. Entonces vamos a trabajar en equipo y vamos a seleccionar lo que vale la pena seleccionar para quitar el foco de la atención de la violencia, porque estamos haciendo más de lo mismo. Decían los chinos, o dicen los chinos, que se necesita una comunidad para educar a un niño. Claro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y con el bullying yo quería agregar nada más lo siguiente. Es cierto que hay niños que estamos enamorados de la misma muchacha y peleamos, eso no es bullying, eso es lo que hay. Ahora, los gorditos, para señalar un grupo específico, hay mucha tendencia a que le cometan bullying a las gorditas, a la que tiene algún defecto físico.
¿Y cómo se manejan esos casos? Ok. Yo entiendo que nosotros debemos promover una cultura, y lo hacemos desde nuestras escuelas, una cultura de paz y una cultura de respeto. Si yo trabajo con el ser humano, si yo enseño a los chicos que tú eres una persona valiosa, no por lo que tienes, ni por lo que haces, sino por lo que eres. Es educar el ser, más que el hacer o el tener. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde pequeño con ese respeto por el otro, de que si tú me agredes, de que si tú me faltas, los maestros promuevan diálogos en los cuales se converse al respecto y se pida disculpa, creo que se van eliminando todo este tipo de cosas. Pero es un trabajo constante. ¿Puedo añadirte algo, Inés, a tu pregunta? Hay un problema de bullying en el sector privado también. ¿Por qué? Porque son niños, lo que está diciendo Yasmín, no hay diferencia entre el niño en el sector público y privado, son niños. Estamos más preocupados ahora con el cyberbullying, que es un poquito más difícil de controlar porque en muchos casos sucede fuera del horario escolar. ¿Qué estamos haciendo en el sector privado? Se está trabajando en comunidad a través de los departamentos de psicología. Eso es un aspecto que hay que trabajarlo, pero también es una oportunidad para tú sentarte con esa familia y ese niño a decirle, oye, ¿te gustaría que te trataran así? Volviendo un poquito a la a simplificar un poquito los procesos. O sea, muchas veces los niños son crueles y hay que enseñarles, ponte tú del otro lado, ¿cómo tú te sentirías? Pero es un trabajo que se tiene que hacer con el departamento de psicología, pero tiene otro nombre. Orientación. De orientación, de bienestar estudiantil. Vuelvo y repito, en colaboración con los padres y la madre, porque si nosotros le estamos diciendo, mira, está pasando esto, o nos hemos notado este comportamiento, y ese padre o esa madre no le limita el uso del celular o las redes o ese tipo de cosas, lo que nosotros construimos en el colegio se destruye en la casa. Entonces, es como empezar a hacer un castillo de arena todos los días. Es un poquito difícil, pero es un problema. Nosotros lo estamos monitoreando, lo estamos atacando, no lo estamos ignorando. No es decir, ay, no, aquí no pasa. Claro que pasa. Y muchos colegios privados lo tienen como una prioridad del Departamento de Bienestar Estudiantil. Los colegios privados necesitan tener esos departamentos de bienestar estudiantil, como espero lo tengan en el sector público, porque son las personas que están vigentes y viendo qué está pasando con esos niños. Y hay que atacarlo. No se puede ignorar. Don Eli. Miren, cada año hay a la comunidad de padres le surge un dolor de cabeza con los textos. Porque entienden que injustamente los textos son cambiados muchas veces cuando la ciencia aún no ha... O sea, no hay justificación para que se cambien algunos textos cuando la ciencia no ha avanzado tanto de 365 días a 365 días. Entonces, muchos padres entienden que en los textos vienen preparados ahora para que un estudiante de sexto grado al año siguiente un hermano de él no lo pueda usar. O sea, yo quiero preguntarle, ¿qué ustedes opinan los colegios privados se rigen por una política de texto del Ministerio de Educación? ¿O tienen la libertad de seleccionar los textos que ellos... En lo que tiene que ver con la generalidad, tenemos un currículo, sí nos asumimos a los textos que han sido aprobados en casas editoras de la mano con el ministerio. Ya cuando entras a un colegio que tiene quizás un sistema monolingüe, que tiene otra metodología, pues hay una apertura en cuanto a los libros. Mira, el tema de los libros muchas veces ha sido abordado, pero un factor que los padres tienen que entender es que nosotros no diseñamos el contenido de los libros. Y nosotros no somos que los aprobamos. Nosotros tenemos un currículum que el MINER nos otorga y nosotros debemos desarrollar, y dentro de la gama de textos que se encuentran disponibles y aprobados
también por nuestro ente regulador, entonces seleccionamos los libros. No es algo en lo cual nosotros tenemos injerencia, no es algo en que nosotros tenemos tampoco un fin, sino mi currículum es este, yo veo cuántas opciones de libros hay y a partir de ahí hago la recomendación para poderlo implementar. Pero ya el hecho, yo siempre le digo a la gente, yo estudié con el libro de álgebra de Baldor de mi hermano, que me lleva 13 años, pero ya esto también ha ido cambiando, porque si bien es cierto que los tiempos tal vez no cambian tan rápido, pero ya la educación no es la misma. Los procesos en materia de educación van muy rápido, se va innovando, se va cambiando. El mismo contenido al que tienen los jóvenes acceso a través de las redes, necesita que cada año se vaya actualizando los contenidos que se van a impartir, pero es necesario que se sepa. Es la parte que le digo del tema del diseño estructural del libro, de que si se escribe adentro, que si no se puede repetir. Es necesario que se sepa que nosotros no somos los que manejamos esa parte. Nosotros no tenemos injerencia con las casas editoras en cuanto a su diseño y su estructuras de textos. Pero la pregunta que él hace sobre libros de trabajo, yo creo que también es un tema de costo. Por ejemplo, cuando tú tienes un libro como Baldor, como los textos que usamos en las escuelas monolingües, que son textos de carátula dura y que no se trabajan dentro, pues ese libro tiene mayor duración, obviamente. Pero cuando tú tienes un libro de trabajo, ese es un libro que todos los años hay que reponer porque es un libro de trabajo. Y sabemos que para algunos sectores esto resulta cuesta arriba, sobre todo cuando tú tienes 3 o 4 hijos. Entonces, sí hay que acogerse a los libros aprobados por el MINER, pero sí debiera también de haber cierta regulación en función de los cambios de texto, porque en las escuelas monolingües hay un ciclo de revisión curricular de cada 5 años. Entonces, si este año me tocó ciencia, yo no cambio ciencia hasta dentro de 5 años, por ende yo no cambio el texto hasta dentro de 5 años. Entonces, como es cíclico, yo no cambio todos los textos a la vez. Profesora, escúcheme, ¿se le permiten a los estudiantes del nivel donde ustedes enseñan que si, por ejemplo, que los padres no compren el texto y le digan, bueno, ustedes van a estudiar en biología la célula, ustedes tienen la opción de internet, el libro del año anterior, el otro libro, porque es el mismo tema? ¿Se le permite a los estudiantes, a los padres? Mira, hay una tendencia en algunas escuelas a trabajar sin libros, porque entendemos que en los medios digitales está todo. Entonces, tú le puedes dar la apertura. Ahora, ¿qué tú haces en una escuela, un colegio, donde los chicos no tienen en su casa los medios digitales? El libro es un recurso. El currículum es en base a lo que se enseña. Tú puedes usar cualquier recurso. Ojalá pudieran ir a las bibliotecas e investigar, porque lo que queremos desarrollar... Ojalá hubiera biblioteca. Exacto. Pero te digo... Volviendo a lo básico. Sí. Volviendo a lo básico, pero tú le puedes dar apertura al estudiante, pero para eso tú requieres de un maestro que tenga la capacidad de guiar esos aprendizajes y guiar a esos estudiantes a buscar informaciones relevantes y con diferentes fuentes. Entonces es muy complejo realmente. No quiero que se me termine la hora sin preguntar sobre el tema de los costos. Los padres se viven quejando de que se aumenta todos los años, que a veces los aumentos no son proporcionales. ¿Cómo han manejado ustedes el asunto? Mira, nosotros, primero, otro tema que mucha gente no sabe es que los aumentos de los colegios privados tienen que ser autorizados por el Ministerio de Educación. O sea, no hay una ley, no hay una normativa, no hay nada que diga el aumento va a ser tanto o no puede haber aumento. Si ese colegio tuvo inversiones en planta física, desarrollo profesional, contratación de nuevos profesores y puede justificar ese aumento, entonces no hay ningún problema. Generalmente nosotros lo que recomendamos a nuestra membresía es júntense con su asociación de padres, explíquenle a la asociación de padres, sentado en una mesa, en un diálogo, esto es lo que yo he hecho, estoy mejorando mi departamento de matemáticas y he contratado a X o Y persona que me va a costar más dinero porque tiene esta preparación. Hice una cancha. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que tener un diálogo. Yo lo que
me pregunto, y esto es una pregunta que les hago a ustedes inclusive, o sea, aquí acabamos de decir hace una hora que necesitamos valorar el trabajo del maestro, que el maestro debe ser remunerado. El 70% del costo de operar un colegio son la nómina. Para acabar pronto, 70%. Entonces, si tú no tienes buenos recursos, estamos compitiendo con el Estado que usted mismo, doña Lizaña, dijo que está pagando más que el sector público, privado. Entonces, es virtualmente imposible. Si la luz sube, si el combustible sube, si los impuestos suben, ¿qué hacemos? Si el TSS sube, si las prestaciones laborales hay que considerarlas, o sea, para una operación que es altamente concentrada con el tema de recursos humanos, como yo dije al inicio, es cualquier movimiento de eso afecta a la operatividad de un colegio. Eso dicho, ¿hay colegios que abusan? Yo me imagino que sí. Nosotros tratamos de orientarlos a que no lo hagan, que tengan ese diálogo con las familias y obviamente con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, en nuestra experiencia, ha sido bastante consecuente. Si tú le puedes demostrar, mira, yo hablé con mi asociación de padres, le presenté los proyectos que tengo, me la aprobaron, mandas una carta diciendo, aprobó, cosa, no hay ningún problema. Ahora, si decimos que aquí la inflación en la República Dominicana ha sido de un 3%, ¿ustedes entienden que es justo que el colegio ajuste su tarifa a un 3% o no? El colegio debe asumir el costo inflacionario. Yo creo que sabemos lo que va a pasar con la calidad educativa si el centro educativo es llamado a absorber cada año la inflación. Eso es uno. Cuando el Banco Central reporta una inflación de un 3%, un 2%, esa es la inflación globalizada. Usted va a la data del Banco Central y te lo da por sectores. Y generalmente tú puedes ver que el sector educativo ha tenido un nivel inflacionario mucho mayor que el promedio, el global. Entonces, son realidades operativas. Nosotros hemos hablado con muchos centros educativos privados y generalmente lo que vemos es que están en promedio los aumentos, yo le digo ajustes, los ajustes son de un 3 a un 10%, dependiendo del año, dependiendo de la inflación en este sector por aquí. Ahora, cuando un colegio cobra, como hacen la mayoría de los colegios privados que cobran mensual, ¿no? Y te cobran 1,000 pesos y lo subieron a 1,200 pesos al mes, es un aumento sustancial porcentualmente, ¿no? Pero realmente no lo es. Entonces, pero el tema del costo, al fin del día, hay tanta opción para los padres y las madres del sector educativo privado que si tú entiendes que este colegio está abusando de ese aspecto, es relativamente fácil buscar otra opción, ¿no? O sea, no hay no es obligado para el padre o la madre. Pero nosotros entendemos y lo que recomendamos, y lo vuelvo a repetir, es ese diálogo con la Asociación de Padres y Madres, porque los más interesados, por lo menos en mi experiencia, en que la calidad educativa y que ese centro progrese y que esté dando una buena educación, son los padres. Ahora, ellos lo quieren ver que ese esfuerzo que están haciendo se está viendo en una cancha nueva, en una biblioteca nueva, en un autobús para el centro para transportar a los niños, ese tipo de cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Antón Tejeda, a la doctora Julia Muñiz y a la licenciada Yasmín Estrella de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.